Bueno, ahora sí, reanudamos la clase y vamos a avanzar en el segundo módulo que habla sobre el mismo capítulo 3 del programa de estudios, apropiación de ingresos, y donde vamos a ver, con respecto al último punto que tratamos, ventas con procesos productivos prolongados, un breve ejemplo que yo les quiero mostrar para que ustedes vean. Bueno, acá yo les puse un ejemplo muy sencillo de ventas con procesos prolongados productivos que vamos a leer y vamos a ver cómo lo desarrollamos. En un principio es una obra que se contrata por un total de 10.000 pesos y que se lleva a cabo a lo largo de 2 ejercicios. O sea, lo que decíamos de que son procesos que abarcan más de un ejercicio. Al iniciar la obra tenemos un costo estimado y presupuestado para llevarla adelante de 7.000 pesos en total. Y esa obra, ahí prevemos que se va a efectuar el cobro, el 60% al inicio de la obra y el 40% al final cuando se entregue la misma. Todo ello en efectivo, al igual que los pagos que se efectúan. Seguidamente tienen en los 2 años, en el primer año y en el segundo año, el valor de los costos incurridos y los costos que se presupuesten que va a haber al cierre de cada año. Vamos a ver luego esto cómo funciona. Primero pensemos cómo se resuelve esta situación con el método de obra terminada, que es lo que le planteamos acá. Ustedes fíjense que al cierre del primer año, como decíamos en el método de obra terminada, no se registran ingresos ni costos, o sea, no hay resultados hasta que la obra no se entrega. Con lo cual, al cierre del primer año, aunque la obra todavía no está concluida, no se registran ingresos ni costos, ni gastos. No hay resultados, como decimos acá. A pesar de ello, también como mencionamos, en el primer ejercicio se han efectuado erogaciones por 4.000 pesos con relación a los costos de obra en los que incurrimos, y además recibimos cobros por 6.000 pesos, que recuerden que decíamos que en la obra se cobra el 60% el primer año y el 40% restante, 4.000 pesos restantes, cuando la obra se entrega. ¿Cómo mostramos esta situación al cierre del primer año? Bueno, lo tienen acá mostrado en el estado de situación patrimonial que está armado. Al cierre del primer año, entonces, mostraríamos que la caja tiene un saldo de 2.000, que es consecuencia de los 6.000 pesos que se cobraron y de los 4.000 pesos que hubo de egresos. Y tenemos en el activo una cuenta patrimonial de activo, que es la cuenta obra en construcción por 4.000 pesos, que tienen relación con los costos que incurrimos. Y en el pasivo nos va a aparecer una cuenta de pasivo, anticipos recibidos por 6.000 pesos, que tiene que ver con el cobro de 6.000 pesos que recibimos. De manera tal que en el ejercicio 1, al cierre del ejercicio 1, como ustedes ven, no hay ningún cuadro de resultados. ¿Qué ocurre ahora en el ejercicio 2? En el ejercicio 2, como dijimos, la obra se entrega, con lo cual el estado de situación patrimonial al cierre del ejercicio 2 sería: la caja nos muestra 3.000 pesos. ¿Por qué 3.000 pesos? Porque son los 2.000 pesos que teníamos al cierre del ejercicio anterior, más los 4.000 restantes que cobramos en el ejercicio 2, el 40% restante, menos los 3.000 pesos que nosotros decimos que son los costos que incurrimos durante el ejercicio 2 y que aquí los tenemos. Con lo cual eso nos da el saldo de caja al cierre del ejercicio 2 de 3.000 pesos. En la cuenta obra en construcción de activos y en la cuenta de pasivo, anticipos recibidos, no vamos a tener ningún saldo, van a estar saldadas ambas, dado que al cierre del ejercicio 2 entregamos la obra y por lo tanto imputamos, registramos la totalidad de los ingresos y los costos de la misma. Y el resultado por diferencia patrimonial, en el estado de situación patrimonial lo vemos, no puede ser otro que estos 3.000 pesos.
Ahora bien, esos 3.000 pesos surgen del cuadro de resultados que vemos aquí a la izquierda, donde tenemos ingresos totales por 10.000 menos costos totales por 7.000 pesos. La suma de 4.000 más 3.000 de costos incurridos. En definitiva, una utilidad del ejercicio 2 de 3.000 pesos. Vamos a ver ahora, con estos mismos datos, cómo razona el método de avance o completamiento de obra. En el método de avance o completamiento de obra, al cierre del primer año, se nos informa que se incurrieron en 4.000 pesos en costo de obra. Pero parados al cierre del primer año, además sabemos que estimamos que para poder terminar la obra, en ese momento, presupuestamos 3.000 pesos más de costos adicionales. En ese momento tenemos que hacer una presupuestación, una estimación, porque no sabemos si efectivamente ello va a ocurrir. Entonces, hacemos esa estimación y relacionamos, hacemos una relación simple, como mencionábamos hace un rato, entre los costos incurridos y los costos totales de obra. El numerador de esa relación, que son los costos incurridos, como decimos, es un dato cierto. Al cierre del ejercicio 1, tenemos la información objetiva de que se incurrió en costos por 4.000. El denominador de esa relación es la suma de un dato cierto al cierre del primer año, los 4.000 pesos que incurrimos en costo, más un dato que es necesario a esa fecha, al cierre del primer año, les reitero, estimar, que son los 3.000 pesos restantes. Esa relación entonces es 4.000 dividido 7.000, o sea 0,57. Es decir, en términos porcentuales, nosotros podemos el 57% del ingreso total asignarlo como ingreso al ejercicio 1, porque ese ha sido el avance de obra que determinamos. Se pueden asignar entonces al ejercicio 1 5.700 pesos, el 57% de los 10.000 totales que vamos a tener de ingresos, como ingreso precisamente, y en el mismo periodo vamos a incurrir por costos, que los conocemos, que son los costos incurridos de 4.000. Bueno, como resumen de esto que les acabo de mencionar, acá tienen cómo quedaría el estado de situación patrimonial al cierre del ejercicio 1. En disponibilidades tendríamos en caja los 6.000 pesos que cobramos, menos los 4.000 pesos que erogamos con relación a los costos en los cuales incurrimos. En la cuenta de activos o en construcción no tendríamos nada, dado que la totalidad de los costos de la obra, los 4.000, los asignamos como costo de la misma. Y en la cuenta de pasivo, anticipos recibidos, ustedes recuerden que nosotros recibimos 6.000 pesos del precio total de la obra, de los 10.000, el 60%. Pero asignamos como ingreso al cierre del ejercicio 1 5.700 pesos, con lo cual ese es el remanente, el saldo que nos queda en la cuenta anticipos recibidos, 300 pesos. Y como no puede ser de otra manera, el resultado del ejercicio es de 1.700 pesos, el resultado del ejercicio 1. Y al lado tienen el cuadro de resultados al cierre del ejercicio 1. Ingresos por 5.700, costos por 4.000 y el resultado por 1.700. Vayamos ahora al ejercicio 2 y veamos cómo nos quedaría la situación. Acá tenemos, en el activo nos quedarían disponibilidades por 3.000 pesos. ¿Qué son estos 3.000 pesos? Los 2.000 pesos que teníamos al cierre del ejercicio 1, más los 4.000 pesos restantes que cobramos, menos los 3.000 pesos que erogamos como costos incurridos del año 2. Esos son los 3.000 pesos. La cuenta obra en curso no la tenemos al cierre del ejercicio 2, porque la obra se ha entregado y terminado al cierre del ejercicio 2, y los anticipos recibidos también quedan cancelados porque la obra está entregada y podemos apropiar la totalidad del ingreso.
el saldo quedaría con 300 pesos que teníamos al inicio, al cierre del ejercicio 1, más 4.000 que cobramos, menos 4.300, que es el ingreso que asignamos al ejercicio 2. ¿Por qué asignamos 4.300? Bueno, lo tenemos acá, más abajo, el detalle. Estamos diciendo entonces que al cierre del segundo año, la obra se concluyó y se entregó. Por lo tanto, el 100% del ingreso total está devengado y puede apropiarse. En este caso, tanto el numerador como el denominador son datos ciertos, porque la obra está terminada. Costos incurridos es 7.000 y costos totales es 7.000. Entonces esa relación da 1, da la unidad. Por lo tanto, se puede computar el ingreso restante de 4.300 como ingreso del ejercicio 2. Recuerden que el ingreso total era 10.000, 5.700 habíamos imputado como apropiación de ingreso en el ejercicio 1, entonces ahora corresponde que imputemos los 4.300 restantes como ingreso del ejercicio 2. Y esto es lo que vemos en el cuadro de resultados. En el cuadro de resultados vemos el monto de los ingresos 4.300, los costos incurridos en el ejercicio 2, 3.000 y el resultado de 1.300. Y cierra el cuadro patrimonial los dos resultados. El resultado del ejercicio 1, 1.700, más el resultado del ejercicio 2, 1.300, en total son los 3.000. Como el corolario podríamos decir lo que figura acá al pie de la página. Al final, en ambos métodos se obtuvo un resultado de 3.000. Y eso es lógico, ya lo habíamos dicho, porque ambos trabajan con el mismo concepto de ganancia. Pero, mientras el método de obra terminada asigna el ingreso al momento de la finalización y entrega de la obra, todo junto, el método de avance de obra lo que hace es distribuye ese mismo ingreso entre los ejercicios que contribuyeron a obtener. Bueno, con esto espero que les haya quedado un poco más claro el tema de procesos prolongados, procesos productivos prolongados. Ahora sí, vamos a desarrollar en la última parte de lo que nos convoca en la clase de hoy, que es el tema que tiene que ver con apropiación de costos y gastos. Este tema que les figura acá. Vamos a dividir la charla esta en dos. Por un lado, vamos a hablar de cuáles son las definiciones de costos y gastos que tenemos que revisar para poder saber de qué estamos hablando. Y luego vamos a ver en una segunda parte cuáles serían las reglas de apropiación de costos y gastos a períodos. Bueno, empecemos entonces por el principio, concepto de costo y gasto. Hay varias definiciones que ustedes van a encontrar en la bibliografía de costos y gastos. En una primera definición, nosotros podríamos decir que un costo o un gasto en sentido amplio, que vale para los dos, es un sacrificio en términos económicos necesario para incorporar por compra o producción un bien o un servicio o desarrollar una actividad. Este concepto que les acabo de mencionar es suficientemente amplio como para que puedan abarcar tanto la adquisición de bienes y servicios por compra o para procesarlos y producirlos, así como también de las actividades que desarrolla el ente, que tienen que ver con actividades de administración, actividades de comercialización y actividades de financiación con fondos de terceros que nos permitan desarrollar la actividad. Esa sería una primera definición. Una segunda definición genérica también, que abarca tanto a los costos como a los gastos, sería definir que un costo es una modificación del patrimonio neto, una disminución, perdón, una modificación negativa del patrimonio neto,
que no tiene que ver con retiros de los propietarios, pero sí con la obtención de ingresos. A ver, les reitero, sería una modificación negativa del patrimonio, una variación patrimonial modificativa negativa, que no tiene que ver con retiro de los propietarios, pero sí tiene que ver con la obtención de ingresos. ¿Qué estamos diciendo en esta definición? Estamos diciendo que disminuye el patrimonio, que esa disminución no tiene que ver con retiro de los propietarios, pero que sí tiene que ver con el propósito de obtener ingresos. Van a ver que algunos autores diferencian lo que es un costo de lo que es un gasto. Así reservan la definición costo, la palabra costo, para aquellos que primero se hicieron incidir en el activo y luego se hicieron fluir al cuadro de resultados. Estamos hablando, por ejemplo, del costo de la mercadería vendida o del costo de venta de un bien de uso. De forma tal que se hace incidir a los costos primero en el activo y luego se los hace fluir al cuadro de resultados directamente contra los ingresos. Y reservan la palabra gasto para todos aquellos que se imputan directamente al cuadro de resultados, como son las actividades de administración, de comercialización o de financiación del ente. Vamos a ver más adelante, cuando hablemos de apropiación, de costos y gastos a los periodos, que no siempre esto es tan así. De todas formas, también quisiera comentarles que tanto los costos como los gastos tienen lo que nosotros llamamos un valor compensatorio. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Lo que queremos decir es que tanto cuando incurrimos en costos como cuando incurrimos en gastos, lo que estamos haciendo es sacrificios económicos porque entendemos que en el futuro vamos a obtener ingresos que nos compensen, en realidad que más que nos compensen esos sacrificios en términos económicos que estamos haciendo. Bueno, este razonamiento nos sirve además para diferenciar lo que es un costo o un gasto de una pérdida. En la pérdida, ese valor compensatorio no existe. Las pérdidas son disminuciones de patrimonio, que no son retiros de los propietarios, ni son costos y gastos, y que tienen que ver con actividades incidentales o periféricas u otras actividades del entorno de la empresa. Cuando hablamos de pérdida, nos referimos a una pérdida por un siniestro, nos referimos a una pérdida por la incobrabilidad de un crédito, nos referimos a una pérdida por una variación en el tipo de cambio cuando tenemos deudas en moneda extranjera, a esas circunstancias nos referimos. Bueno, con esto creo que más o menos tenemos que definido costos y gastos para poder avanzar en las reglas de apropiación de los mismos. Ustedes vieron que nos dimos en la primera parte de la clase algunas reglas de apropiación de ingresos. Bueno, llegó el momento ahora de darnos algunas reglas para apropiar costos y gastos también a distintos ejercicios. En primer lugar, lo que tendríamos que decir es que siempre ocurre que pensamos que incurrimos en costos o en gastos para obtener ingresos. De forma tal que es de lógica pura pensar que los primeros deben imputarse en el mismo ejercicio en que imputamos los segundos. Dicho de otra manera, si incurrimos en costos y gastos para obtener ingresos, en el mismo periodo en que imputamos el ingreso, debemos imputar los costos necesarios para obtener ese ingreso. De esta manera, estamos imputando directamente los costos contra los ingresos que hemos obtenido y en forma indirecta estamos haciendo que los mismos incidan sobre el cuadro de resultados. En estos casos, los ejemplos que podemos dar son el costo de la mercadería vendida, el costo de los servicios vendidos, el costo de venta de bienes de uso, el costo de las comisiones que pagamos a vendedores, el impuesto a los ingresos brutos,
En todos esos casos estamos en presencia de costos que siguen al ingreso, que tienen una clara relación con el mismo y que deben imputarse en el mismo periodo en que se imputa el ingreso. Vean ustedes que les acabo de mencionar una serie de costos relacionados con ingresos, algunos de los cuales se hicieron incidir primero en el activo y luego fluyeron al cuadro de resultados y otros no. Bueno, una segunda regla de apropiación de costos y gastos a períodos nos dice que todos aquellos gastos y costos que nos van a permitir obtener ingresos futuros y están relacionados e identificados con ingresos futuros, debemos mantenerlos en el activo, debemos dejarlos activados. De todas formas, tenemos que tener siempre en cuenta que la mera relación de costos con ingresos futuros no identificados no puede llevarnos a la conclusión de que podemos esos costos activarlos. Para poder activarlos tiene que haber una clara identificación de un costo con un ingreso futuro o con el ahorro de un costo en el futuro. De forma tal que solo en los casos en que apreciemos los ingresos, ustedes saben que los ingresos siempre tienen algún grado de incertidumbre para que en definitiva podamos lograrlos, con lo cual habrá que merituar con objetividad y prudencia aquellos costos que podamos identificar con ingresos para ver si es dable activarlos. Bueno, y también les quiero decir que muchas veces no es tan fácil relacionar, identificar el ingreso con el costo o el costo con un ingreso determinado. A veces lo que se puede hacer es relacionar el costo no con un ingreso, pero sí con un periodo determinado. Ese es el ejemplo de un salario, de una carga social, de personal de administración, que no lo podemos relacionar con cuál es el ingreso que ese personal nos está permitiendo obtener, pero sí claramente lo podemos identificar con el periodo en el cual ellos pusieron a disposición su fuerza laboral. Bueno, en estos casos lo que debiéramos hacer es imputar el costo o el gasto al resultado del periodo con el cual lo podemos relacionar, de tal forma que esos costos o gastos estarán relacionados directamente imputados directamente al cuadro de resultados e indirectamente estarán afectando a los ingresos. En los costos salariales puede ocurrir ambas cosas. A ver, pensemos en el costo de salarios del personal que trabaja en la producción de bienes y del costo de salarios del personal que trabaja en la administración de las cuentas de clientes y proveedores y en la facturación en un ente. Bueno, en el primer caso, los salarios y las contribuciones del personal que trabaja en la producción de bienes, esos costos van a estar dentro del costo de producción de bienes. ¿Y cuándo van a fluir al cuadro de resultados? Cuando esos bienes sean vendidos, identificados con el ingreso que les dio origen. En cambio, los salarios y las cargas sociales del personal que nos administra las cuentas a cobrar o las cuentas de proveedores o que hace tareas de administración en general en la empresa, no los podemos asignar o relacionar directamente con un ingreso, pero sí con el periodo en el cual los mismos trabajaron. Corresponde entonces que los apropiemos a los referidos periodos. Por último, quiero decirles que si un costo o un gasto no lo podemos relacionar con un ingreso, ni tampoco lo podemos relacionar con un periodo, lo que tenemos que hacer rápidamente, y bien lo conozcamos, es hacerlo fluir, imputarlo al cuadro de resultados. Bueno, como corolario de todo esto que acabamos de mencionar, entonces, si un costo lo podemos relacionar como una relación de causa-efecto con un ingreso,
debemos imputar el costo en el mismo momento en que imputemos el ingreso. En cambio, si un costo nos va a permitir obtener ingresos en el futuro que podamos identificar o nos va a poder ahorrar costos en el futuro, debemos mantenerlo en el activo. En cambio, debemos hacer fluir al cuadro de resultados todos aquellos gastos que estén relacionados directamente a periodos. Una cuestión más que quisiera comentarles tiene que ver con cómo todos estos conceptos que acabamos de mencionar de costos fluyen y también de ingresos fluyen al cuadro de resultados. Ustedes saben, ya han visto, que el cuadro de resultados se confecciona como en escalones, ¿no es cierto? Entonces ahí van a ver que están desagregados, que están separados, todos aquellos costos relacionados directamente con ingresos, cuando ustedes ven ventas, ingresos por ventas, menos costo de mercadería vendida, bueno, justamente es eso, es la asignación directa de costos contra ingresos. Esa diferencia nos provee de una información muy útil para los contadores, que es la utilidad bruta del ente. Y luego, más abajo, se desagregan, de acuerdo a las actividades desarrolladas, los gastos de comercialización, los gastos de financiación y los gastos de administración. Por otra parte, en el cuadro de resultados, también es necesario siempre separar todos aquellos costos, lo mismo que hacemos con los ingresos, de la misma manera que hacemos con los ingresos, todos aquellos costos separados que sean operativos, o sea, de la actividad principal del ente, de los que son no operativos, que no corresponden a la actividad principal del ente. Y del mismo modo, es necesario que separemos todos aquellos costos, de la misma manera que hacemos con los ingresos, que tengan que ver con situaciones repetitivas, o sea, costos ordinarios de aquellas situaciones extraordinarias que entendemos que en el futuro lo más probable es que no se vuelvan a producir, como es el caso de separar entonces los costos ordinarios de los costos extraordinarios. Bueno, con esto creo que más o menos hemos cumplido con lo que nos proponíamos de los temas a revisar. Les agradezco mucho y seguro que nos vamos a encontrar en próximas clases. Muchas gracias.